Bueno, em, efectivamente, Estefanía Guerrero fue eliminada de la reunión por algún detalle técnico que no conozco. Espero que pronto pueda volver a reunirse. Em, lo que ustedes están observando en la pizarra es un resumen de las ecuaciones que utilizamos para la evaluación de fugacidad de sustancias puras. Bienvenida, Estefanía, nuevamente. ¿Me escucha? Bueno. Em, Todas estas ecuaciones están ligadas entre sí. En realidad es la misma ecuación. Según hemos deducido en la clase pasada, la ecuación base que podríamos presentar es la tercera, que aquí se ubica, y a partir de las cuales puede derivarse cualquiera de las que se encuentran aquí. El factor alfa que ustedes están observando es simplemente la diferencia entre el comportamiento del volumen en condición de gas ideal menos el volumen en condición no ideal o real. Y por lo tanto es igual entonces a RT sobre P menos B, que es la misma ecuación que se encuentra aquí con signo cambiado. Entonces, introduzco simplemente el factor alfa, puesto que alguna bibliografía presenta como forma de evaluación del coeficiente de fugacidad el factor alfa, pero en realidad son simples notaciones o formas de presentación o enfoques, y todas estas ecuaciones en realidad son totalmente equivalentes. Esta ecuación que tenemos acá es una ecuación que resulta de considerar que este factor alfa es constante y puede ser en consecuencia retirado de la integral, y entonces puede evaluarse la fugacidad no a través de una integración, sino a través de una ecuación mucho más sencilla: volumen de comportamiento no ideal o real multiplicado por la presión al cuadrado sobre RT. Podemos retirar alfa de la ecuación si podemos considerar que esta es constante, es decir, que no tenemos una em, diferencia excesiva entre el comportamiento del volumen como de gas ideal y el volumen no ideal em, entre, entre ambas, lo cual significa que tenemos una presión lo suficientemente pequeña como para que nos acercáramos a el comportamiento de gas ideal. Me dijo algo Estefanía que voy a leer. Bueno, muy bien, Estefanía. Sí, está bien. Estaba preocupados porque al iniciar la grabación la, la retiró del aula por un problema técnico que no manejo. No conozco cuál es la razón, pero bueno, me alegro que ya pueda escucharme. Bueno, eh, entonces, este conjunto de ecuaciones es el que estuvimos utilizando para resolver algunas cuestiones relacionadas con el cálculo del coeficiente de fugacidad, y conocido el valor del coeficiente de fugacidad, entonces su relación con la fugacidad es simplemente la relación entre em, eh, su relación con la inversa de la presión. Es decir, simplemente la fugacidad puede ser evaluada como la fugacidad, como el producto de el coeficiente de fugacidad por la presión de nuestro sistema. En el último problema que hemos propuesto resolver, que es el problema número 3 en nuestra guía, planteaba entonces dos formas de resolución. Una forma de resolución es a través de, voy a presentar el problema para que podamos hablar sobre datos ciertos.
es a través de el diagrama de coeficiente de fugacidad basado en el principio de los estados correspondientes. Es decir, mediante la utilización de este diagrama, en el cual simplemente debíamos determinar la presión reducida y la temperatura reducida a través de las relaciones temperatura reducida igual a la temperatura sobre la temperatura crítica y la presión reducida igual a la presión sobre la presión crítica. Y con esa información, entonces, introducirnos en el diagrama. En las abscisas están graficadas las presiones reducidas y buscar la intercepción de esa vertical que corresponde a la presión reducida con la isoterma que corresponde a la temperatura reducida y a partir de ahí entonces tomar entonces una lectura de esa intercepción, tomar una lectura entonces de del coeficiente de fugacidad. Esta es la forma más rápida de poder evaluar coeficiente de fugacidad y por lo tanto fugacidad de sustancias puras. Y la segunda parte suponía entonces la evaluación de de datos PBT, pero datos discretos. Entonces, habíamos quedado en que se iba a hacer una representación de z-1 sobre P y luego entonces hacer una evaluación de esa integral. ¿Pudieron efectuar ese trabajo? Lo que habíamos planteado fue, si conocíamos datos de presión en función de datos de Z, ¿por qué Z? Porque hay datos de P por B sobre RT, de acuerdo a nuestro planteo, y por lo tanto, al disponer de datos discretos, podríamos entonces evaluar nuestro logaritmo del coeficiente de fugacidad como la integral entre 0 y P de z-1 sobre P diferencial de P. Esto suponía entonces que tendríamos que elaborar sobre la información discreta que nos habían dado el valor de z, evaluar cuánto vale z-1 sobre P, y por lo tanto una gráfica de z-1 sobre P en función de P podría determinar por su área bajo la curva el valor de esta integral. Esa área bajo la curva podría ser obtenida simplemente por un ajuste de los datos discretos mediante alguna relación analítica que siempre recomiendo que sea la más sencilla posible. Por ejemplo, una relación polinómica de segundo grado, una ecuación cuadrática, y por lo tanto reemplazar en la expresión de z-1 sobre P por su aproximación o su ajuste mediante la ecuación cuadrática, y esto resulta entonces bastante sencillo de resolver y encontrar entonces el valor del coeficiente de fugacidad. No sé si han efectuado ese cálculo, por favor coméntenme si lo han hecho o no, y si han encontrado alguna dificultad en hacerlo. El silencio significa que no fue hecho. Sí. Bueno, Santiago, muy bien. Bueno, ¿alguien lo pudo plantear?
Bueno, dejamos entonces para una próxima oportunidad eh, la, em, la consulta respecto a las dificultades que podrían haber tenido, simplemente el comentario de si ha podido resolverse o no. Bueno, hasta este momento, estoy en la pizarra número 2 para quienes están unidos a la pizarra. Hemos hablado de fugacidades de sustancias puras y hemos identificado entonces, mediante esta notación, en donde I significa simplemente una especie química, oxígeno, argón, nitrógeno, y el asterisco significa simplemente el hecho de que se encuentra en el estado puro, es simplemente una notación. Y en general puede ser evaluada a través de la expresión que recién estuvimos comentando. Una interpretación interesante que podemos hacer de lo que es la fugacidad y su relación con el potencial químico se encuentra en esta gráfica que les voy a presentar ahora. En esta gráfica ustedes pueden observar una representación del potencial químico. Recuerden que para sustancias puras el potencial químico es simplemente la función de Gibbs molar, la función de Gibbs intensiva, por ejemplo, dado en Joule por mol. Decía entonces la representación del potencial químico en función de la presión. ¿Cómo varía el potencial químico en función de la presión? Si fuera un gas ideal, el cambio del potencial químico con la presión está determinado entonces por RT diferencial del logaritmo de P. Y esto si fuera un gas ideal. Si fuera un gas no ideal o un gas real, la definición de fugacidad pura lleva entonces a una expresión similar. RT diferencial del logaritmo de la fugacidad, de la sustancia pura. Tienen ustedes acá cómo varía el potencial químico con la presión, cómo varía el potencial químico con la presión para un gas real, es decir, un gas con comportamiento real, este que tenemos, la curva llena que tenemos aquí, y ese mismo gas si tuviera un comportamiento de gas ideal. Es decir, si cumpliera que sus derivadas respectivas estarían entonces explicadas por esta expresión para el caso de la línea punteada o por esta expresión para el caso de la línea llena. Esto es entonces comportamiento de gas ideal y esto es el comportamiento real o de gas no ideal. Bueno, entonces, podemos ubicarnos aquí en esta gráfica, una presión base. Normalmente esta presión base es a un bar, se toma como un bar, y entonces podemos localizar a la presión de un bar cuál es el comportamiento de este gas en cuanto a su valor de potencial químico a la presión de un bar y cuál sería el comportamiento a esa misma presión si se comportara como gas ideal. Tendríamos entonces este valor. Su potencial químico como gas ideal sería ligeramente mayor que su potencial químico como gas real. ¿Qué está significando esto? ¿Cómo podemos interpretarlo desde el punto de vista del fenómeno? Desde el punto de vista del fenómeno podemos decir entonces que a la presión de un bar, el hecho de que el potencial químico del gas ideal, que implica que no existen interacciones, sea mayor que el potencial químico del gas real en donde existen las interacciones,
nos está indicando entonces que esas interacciones son interacciones de tipo positivo. ¿Qué significa interacciones de tipo positivo? Significa que al existir realmente esas interacciones son de tipo atractivas entre sí, lo cual hace entonces que disminuya su potencial químico, o dicho de otra manera, disminuya su capacidad de fugarse, disminuya su capacidad de ser transferido hacia otra región del sistema o hacia otra fase o efectuar una reacción química. Entonces, el hecho de que el potencial químico en el comportamiento real sea menor que el potencial químico en el comportamiento de gas ideal, se interpreta como que las interacciones que efectivamente existen en el gas real son interacciones lo suficientemente fuertes como para que tengan un comportamiento eh, de potencial químico menor, una capacidad de fuga menor, una capacidad de hacer trabajo menor que el esperado en el caso de que no tengan interacciones entre sí. ¿Por qué estoy hablando de capacidad de trabajo? Porque ustedes recuerden que la diferencial de G está relacionada con el trabajo que nosotros podamos eh, efectuar, los distintos tipos de trabajo que nosotros podamos efectuar dentro de nuestro sistema. Entonces, el cambio en la función de Gibbs siempre está relacionado con una capacidad de efectuar algún tipo de trabajo. De allí que estoy hablando de capacidad de trabajo. Entonces, repito nuevamente, nuestra interpretación aquí es que al ser el potencial químico con comportamiento de gas ideal mayor que el potencial químico con comportamiento real a la presión de un bar, entonces interpretamos que existen efectivamente interacciones, en el gas ideal no la hay, existen realmente interacciones y estas interacciones son fuertemente atractivas, de modo que impiden que el gas haga algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, efectuar algún tipo de trabajo, esto es, ser transferido hacia otra región o efectuar alguna reacción química. Esta es la interpretación que hacemos entonces de los comportamientos de los potenciales químicos um, de un gas ideal respecto a un gas en donde realmente existen las interacciones. Muy bien, esto es a la presión de un bar y también a cualquier otra presión, por ejemplo, la que se encuentra indicado aquí, en donde nuevamente observamos que el potencial químico en el comportamiento real sería entonces menor, esto queda ya fuera de la curva, pero la podemos extender un poco más, sería menor que el comportamiento que tendría si se comportara como gas ideal. Vamos a extender un poco la curva para poder visualizar esa situación, en donde ustedes ven entonces que a la presión P', el valor del potencial químico real es menor al valor del potencial químico de gas ideal, confirmando, por supuesto, que la curva del comportamiento potencial químico versus presión para un gas real se encuentra por debajo de la curva que correspondería si ese gas se comportara como gas ideal. Bueno, muy bien. ¿Cómo interpretamos entonces la fugacidad? Consideremos en todo caso una presión dada, por ejemplo, la presión P', cuyo valor de potencial químico a esa presión es el valor que tenemos en este punto que tenemos aquí. La fugacidad que tiene ese gas es aquel valor de presión que tiene el mismo valor de potencial químico si se comportara como gas ideal. Entonces, la fugacidad eh, que tendría ese gas real, la fugacidad que tiene ese gas real, es aquel valor de presión, diferente por supuesto de P', sino menor, al cual, a esa presión menor, tendría un potencial químico idéntico que si se comportara como un gas ideal. ¿Cómo interpretamos esto entonces? Interpretamos entonces en que solamente podríamos tener un comportamiento de gas ideal si a un mismo valor de potencial químico tendríamos un gas ideal con una presión más baja. Recuerden que eh, a todos los valores de las presiones, el gas ideal tiene mayores valores de potencial químico que el gas real. Por lo tanto, esto está indicando que hay interacciones efectivas y atractivas entre las moléculas. Por lo tanto, la fugacidad queda interpretada como
aquel valor de presión con comportamiento de gas ideal que corresponderían a un mismo valor de potencial químico con comportamiento real. ¿Se entiende esto? Nos está diciendo simplemente esto, que al ser una fugacidad menor, tiene menor capacidad de hacer trabajo a un mismo valor para esa presión, digamos, en definitiva. Esta es una interpretación gráfica del concepto de fugacidad, con referencia a presión. ¿Se entiende? Bueno, muy bien eso. Bueno, más que estar interesados en la fugacidad de sustancias puras, en realidad nos interesa cuál es el comportamiento que tienen las distintas moléculas en una mezcla, es decir, moléculas de distintos tipos. Entonces, en lugar de hablar de fugacidad de sustancias puras, la cual la hemos notado de esta forma, nos va a interesar hablar de la fugacidad que tiene una especie química ahí en la mezcla y lo vamos a notar de esta forma. Esta forma significa que es la fugacidad de la especie química ahí en una mezcla. Está formada por los componentes I, J. Por ejemplo, los componentes 1, 2, si estamos hablando de una mezcla binaria, los componentes 1, 2 y 3, o especies químicas 1, 2 y 3, si estamos hablando de una mezcla ternaria, etc. En general vamos a hablar de mezclas binarias porque, como les decía, es más fácil entonces de hacer una interpretación gráfica. Bueno, ¿cómo queda definido entonces la fugacidad de una especie química en la mezcla? Recordemos que la definición para una sustancia pura es diferencial de potencial químico de la sustancia pura con comportamiento de gas ideal, de ahí resultaba nuestra expresión, era diferencial del logaritmo de la presión. Esto es con comportamiento de gas ideal. Y que para el caso de comportamiento real, esta definición era reemplazada por RT. Esta definición era reemplazada por la fugacidad. Entonces, esto es RT diferencial del logaritmo de la fugacidad de la sustancia pura. Muy bien. De la misma forma, para el caso que la especie química I intervenga o forme parte de una mezcla, supongamos la especie química I y la especie química J, o la especie química 1 y 2, para el caso entonces que la especie química I intervenga en una mezcla, entonces, si tuviera un comportamiento de mezcla gas ideal, la definición del potencial químico de la especie química I en esa mezcla estaría determinado por RT diferencial del logaritmo de la presión parcial. No de la presión total, sino de la presión parcial. ¿Sí? Recordemos que la presión parcial es simplemente la fracción molar multiplicada por la presión total. Y si se trata de una mezcla de gas ideal, cumple entonces con la ecuación de Dalton, que es N sub I RT sobre el volumen que nos ocupa nuestro sistema. Esto solamente si se tratara de una mezcla gas ideal. En general, para cualquier mezcla, ideal o no ideal, ideal o real, esta expresión es válida. Se define simplemente como la presión total multiplicada por su fracción molar. Bueno, entonces esta sería la definición de cómo varía el potencial químico en una mezcla, ya aquí el potencial químico es la función de Gibbs parcial molar, porque estamos hablando de una mezcla, si esa mezcla se comportara como
una mezcla gas ideal. De la misma forma, Lewis entonces propone que para una mezcla de gases reales, el diferencial del potencial químico sea igual entonces a RT diferencial del logaritmo de la fugacidad en la mezcla, tomando simplemente una analogía entre presión parcial y fugacidad en la mezcla. De la misma forma que hemos tomado entre presión y fugacidad en la mezcla. Perdón, entre presión y fugacidad en la sustancia pura. Entre presión y la fugacidad de la sustancia pura, tomamos la misma analogía entre presión parcial en la mezcla respecto a fugacidad en la mezcla. Bueno, a esto agregamos la condición de que la relación de la fugacidad en la mezcla respecto a la presión parcial tienda a 1, es decir, se haga igual la presión parcial a la fugacidad en la mezcla, cuando la presión tiende a 0, esto es cuando tengamos una aproximación hacia mezcla de gas ideal. Esta relación que se encuentra aquí se conoce también con el nombre de coeficiente de fugacidad en la mezcla, que es análogo a la definición de coeficiente de fugacidad pura, como la relación entre fugacidad pura sobre la presión. El coeficiente de fugacidad en la mezcla se define como la fugacidad en la mezcla sobre la presión parcial. De la misma manera en que nosotros hemos evaluado el logaritmo del coeficiente de fugacidad puro como menos 1 sobre RT de la integral entre 0 y P de B menos RT sobre P diferencial de P, que era totalmente igual esto a integral entre 0 y P de Z menos 1 sobre P diferencial de P. Esto fue para una sustancia pura. De la misma forma puede demostrarse, no vamos a hacer la demostración, de todas maneras en la guía de estudios que está en el aula virtual se encuentra la demostración. El logaritmo del coeficiente de fugacidad en la mezcla queda definido entonces como menos 1 sobre RT de la integral entre 0 y P de no el volumen molar, como es el caso de la sustancia pura, sino el volumen parcial molar, en el caso de una mezcla, menos RT sobre P, diferencial de P. Fíjense entonces ustedes la analogía entre sustancia pura y sustancia mezclada con otra sustancia. O sea, sustancia en una mezcla, especie química en una mezcla. La analogía de las definiciones hace entonces que la única diferencia es el reemplazo de el volumen molar por el volumen parcial molar. Y esto posibilitaría entonces, si tenemos información de cómo varía el volumen parcial molar a una dada temperatura, cómo varía con la presión, y por supuesto, como sabemos, el volumen parcial molar también depende de la composición, ¿recuerdan? El volumen parcial molar es diferente para distintas composiciones, entonces, si nosotros tenemos información de cómo es esta función, podríamos entonces evaluar coeficiente de fugacidad de la mezcla a partir de esta expresión de la misma forma como lo estamos calculando para la fugacidad de sustancias puras. Obviamente, el coeficiente de fugacidad lo podemos colocar como el logaritmo de la fugacidad en la mezcla sobre la presión parcial, de modo que si nosotros conocemos cuánto vale el coeficiente de fugacidad en la mezcla, podríamos entonces evaluar cuánto vale la fugacidad en la mezcla, que es un dato de mucho mayor interés que simplemente la fugacidad de la sustancia pura. Presentamos primero sustancia pura, puesto que las ecuaciones son completamente análogas, las demostraciones de las ecuaciones son completamente análogas, y por lo tanto resulta de más fácil interpretación la fugacidad de la mezcla, de la especie química en la mezcla, cuando estudiamos primero la fugacidad de esa misma especie química en estado puro. Bueno, como ustedes sabrán, o como ya quizás puedan intuir, contar con información para todas las mezclas posibles de volumen parcial molar en función de la temperatura, de la presión y de la composición es un trabajo enciclopédico. Y por lo tanto, se requiere entonces una gran cantidad de información experimental, o bien otra alternativa con que se cuenta es tener una muy buena ecuación de estado
La de Van der Waals no es muy buena, pero en algunas condiciones puede servir tener una muy buena ecuación de estado para poder entonces evaluar cómo varía el volumen parcial molar con la temperatura, con la presión y con la composición a través de una expresión analítica que nos dé la ecuación de estado. Existen esas ecuaciones de estado, sí se puede calcular, nosotros no lo vamos a estudiar. Una situación interesante que nos permite comparar qué relación hay entre el coeficiente de fugacidad de una sustancia pura con respecto al coeficiente de fugacidad en una mezcla, es lo que les voy a proponer ahora en la pizarra número 4. Volvemos a repetir entonces que el logaritmo del coeficiente de fugacidad pura la podemos evaluar como menos 1 sobre RT, la integral entre 0 y P de B menos RT sobre P diferencial de P, y el logaritmo del coeficiente de fugacidad en la mezcla es menos 1 sobre RT, integral entre 0 y P, del volumen parcial molar menos RT sobre P, diferencial de P. Y si nosotros, a partir de estas expresiones, comparamos las dos, podemos comparar diciendo simplemente, la única diferencia está que aquí hablamos de volumen molar pura y acá hablamos de volumen parcial molar en una mezcla. Pero podríamos trabajar un poco analíticamente esta expresión, y si restamos una expresión respecto de la otra, por ejemplo, le restamos a esta expresión, llegaríamos entonces a la situación de poder definir que el logaritmo del coeficiente de fugacidad en la mezcla sobre el coeficiente de fugacidad pura es igual entonces a la integral entre 0 y P del volumen parcial molar menos el volumen molar diferencial de P. ¿Me pueden seguir con estas ecuaciones hasta acá? ¿Vamos bien? Por favor, indíquenme si hay algún problema, si quieren que repitamos algo. Estaba verificando que tengo yo un error y que no va este signo menos aquí, sino que simplemente es un signo positivo. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se va entendiendo? Y acá me está faltando, obviamente, al hacer la diferencia, 1 sobre RT. ¿Preguntas sobre esto? ¿Se va entendiendo? Me indica eso. Bueno, muy bien. Bueno, ¿para qué nos sirve entonces esta expresión que acabamos de presentar? Es una expresión muy interesante, como les decía, puesto que nos permite relacionar directamente entre coeficiente de fugacidad en la mezcla respecto a coeficiente de fugacidad en el estado puro. Esta expresión entonces nos permitiría entonces decidir, ya les voy a mostrar algo, nos permitiría entonces decidir cómo varía o cómo se modifica el coeficiente de fugacidad en la mezcla respecto al coeficiente de fugacidad en el estado puro. Fíjense ustedes
que esa diferencia está determinada por la diferencia entre el volumen parcial molar y el volumen puro a la condición que nosotros estamos hablando. ¿Cuáles son esas condiciones? A la presión final de nuestro sistema, que está determinado por este límite superior de la integración, a la temperatura de nuestro sistema, que está apareciendo entonces en la expresión 1 sobre RT, vamos a escribir bien, y por supuesto en el valor de composición de nuestro sistema, puesto que el valor del volumen parcial molar es dependiente de la composición, además de la presión y la temperatura. Fíjense entonces ustedes que la discrepancia entre el comportamiento del coeficiente de fugacidad de la mezcla de la especie química I respecto a su coeficiente de fugacidad en el estado puro está determinado solamente por la diferencia entre el volumen parcial molar y el volumen molar a esa presión, que es esta presión, a la temperatura del sistema y a la composición que nosotros estamos hablando. Si tuviéramos un comportamiento de solución ideal, nosotros habíamos definido una solución ideal a aquel comportamiento en el cual las interacciones entre las moléculas distintas, A y B, son las mismas que las interacciones entre moléculas iguales. Esto significa entonces que para una solución ideal, si nosotros tenemos un comportamiento de volumen en función de composición, recuerden ustedes que nuestro comportamiento, lo hemos venido evaluando, podría tener esta forma, en donde el volumen parcial molar, para cualquier valor de composición, acá voy a hablar de I para ser coherente con nuestras notaciones, para cualquier composición I, entonces, podríamos entonces determinar, por ejemplo, en este punto, el valor del volumen parcial molar de B. ¿Cuál sería la condición, entonces, la diferencia entre el volumen B puro respecto al volumen parcial molar a cualquier valor de composición, por ejemplo, esta que tenemos acá, la diferencia entre estos dos valores es la que determinaría entonces la diferencia que tendría el coeficiente de fugacidad de mezcla respecto al coeficiente de fugacidad puro. Esta expresión que tenemos acá para el componente B es la que podemos escribir entonces aquí. Entonces, si tenemos un comportamiento de solución ideal, esto significa entonces que este comportamiento curvo, que nos está indicando entonces un proceso de expansión respecto al comportamiento antes de mezclar, se va a ir aproximando a una recta hasta que en un comportamiento de solución ideal tendríamos la curva coincidente con la recta, si esto se comportara como solución ideal. Esto significa que cualquier valor a cualquier valor de composición, tendríamos entonces que coinciden el volumen parcial molar con el volumen molar puro. ¿Se ve esto? Si tuviéramos comportamiento de solución ideal. Repito si es que esto no está claro, o si ya están un poco perdidos con esto. Seguimos adelante, vuelvo a repetir, preguntas. Puedo repetir. Muy bien. Vamos a borrar lo que hice y vamos a volver a enfatizar nuestras ecuaciones.
¿Qué estamos haciendo? Hemos definido coeficiente de fugacidad puro como la relación de la fugacidad respecto a la presión. Y que entendemos que cuando la presión tiende a cero, entonces la fugacidad tiende al valor de la presión y por lo tanto el coeficiente de fugacidad puro tiende a 1. Bien, esto ocurre cuando la presión tiende hacia cero. Muy bien. De la misma forma, definimos coeficiente de fugacidad en la mezcla como la relación entre la fugacidad en la mezcla respecto a la presión parcial, no la presión del sistema, sino la presión parcial, en donde la presión parcial queda definida por el producto de la fracción molar multiplicado por la presión total, donde esta es la presión total, esta también es la presión total. Muy bien. También hemos dicho que cuando la presión tiende a cero, el sistema tiende a comportarse como mezcla gasidal y por lo tanto la fugacidad en la mezcla de esa especie química tiende hacia el valor de la presión parcial, lo cual implica entonces que la fugacidad, el coeficiente de fugacidad en la mezcla tiende entonces al valor 1. Esto es cuando la presión tiende hacia cero, es decir, cuando tenemos volúmenes infinitos y por lo tanto podemos alejar lo suficientemente las moléculas entre sí, de modo tal de que las interacciones posibles que existan ya no sean más factibles debido a que están muy alejadas una respecto a la otra. Muy bien, a su vez tenemos dos formas de cálculo muy parecidas entre sí del logaritmo del coeficiente de fugacidad pura como 1 sobre RT de la integral de B menos RT sobre P, diferencial de P entre 0 y P, donde este es el volumen molar puro. Volumen molar puro. Y una expresión muy similar para el coeficiente de fugacidad en la mezcla podemos escribir también como 1 sobre RT, integral entre 0 y P, del volumen parcial molar menos RT sobre P, diferencial de P, donde este es el volumen parcial molar. ¿Qué relaciones hay entre el volumen puro y el volumen parcial molar? Bueno, eso ya lo hemos estudiado y la relación la podemos establecer en función de una gráfica, por ejemplo, de un componente I sub B en función del volumen de la mezcla. Supongamos que esa gráfica tenga entonces este comportamiento, cóncavo hacia abajo, y por lo tanto, para cualquier valor de composición, presión y temperatura por supuesto están fijados, podríamos entonces nosotros encontrar cuánto vale el volumen parcial molar de ese componente B, simplemente trazando una recta tangente en ese punto de composición y obtendríamos entonces en su intersección con la ordenada del origen el valor del volumen parcial molar de ese componente. O sea, obtendríamos este valor. Identificamos el valor del volumen puro como el valor que tendría en la curva su intersección para I sub B igual entonces a 1. La diferencia entre estos dos valores es lo que está planteado en una expresión que recién habíamos encontrado aquí. Todavía no hablemos entonces de esa diferencia. Bueno, estas son las interpretaciones entonces que tenemos de eh, los volúmenes que se encuentran incluidos dentro de estos paréntesis, en donde, dado que estamos integrando entre cero y la presión, necesitaríamos conocer para cada presión desde cero hasta la presión de nuestro sistema, conocer cuánto vale este valor de volumen molar puro y cuánto vale este volumen parcial molar, lo cual es una ingente cantidad de información que es necesaria para esa evaluación. Sin embargo, podemos tener una aproximación del comportamiento si nosotros hacemos una relación entre estas dos expresiones. Esa relación entre esas dos expresiones sería, por ejemplo, logaritmo del coeficiente de fugacidad en la mezcla, la restamos del logaritmo del coeficiente de fugacidad puro, y esto sería igual entonces a 1 sobre RT, de la integral entre 0 y P, del volumen parcial de mezcla menos RT sobre P, diferencial de P. Menos, entonces, 1 sobre RT lo dejamos afuera, menos la integral entonces entre 0 y P del volumen molar menos RT sobre P, diferencial de P, donde este es el volumen entonces puro. Muy bien, esta expresión entonces
nos queda, acá tenemos una diferencia del logaritmo, es el logaritmo del cociente, por eso lo podemos escribir esto así, 1 sobre RT, y acá tenemos una diferencia de integrales que va a ser entonces simplemente la integral de la diferencia, la integral entre 0 y p, de la diferencia entre los integrandos. Por lo tanto, se cancelaría este RT sobre P con este RT sobre P y nos quedaría entonces volumen parcial molar menos volumen puro diferencial de P. Multiplicado entonces todo por 1 sobre RT. Esta es la expresión que a nosotros nos interesaba llegar, puesto que nos da una relación entre el coeficiente fugacidad en la mezcla respecto al coeficiente puro. Recordemos que una relación del coeficiente fugacidad en la mezcla sobre el coeficiente fugacidad puro sería entonces una relación entre la fugacidad en la mezcla sobre la presión parcial sobre la fugacidad pura multiplicado por la presión. Y esto sería igual entonces a la fugacidad en la mezcla sobre composición por la presión sobre la fugacidad pura. Se puede simplificar esto, entonces la relación de los coeficientes de fugacidad en la mezcla respecto al coeficiente de fugacidad pura sería simplemente igual, bueno, no sé si tan simplemente, a esta relación que tenemos acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es fugacidad en la mezcla. ¿Sí? Hemos simplemente acá identificado lo que significa esta expresión que tenemos acá. ¿Sí? ¿Está claro entonces? Esta diferencia que tenemos acá es, por supuesto, ahora sí, esta diferencia. Para distintas presiones, obviamente, porque tenemos que hacer esa integral. ¿Vamos bien con eso? ¿Está un poco mejor? Bueno, eso muy bien. Pregunta Santiago, Marcelo, Mauro, Noelia, Natalí. Bueno, muy bien, Natalí, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces, vamos a la pizarra número 5, en donde volvemos a plantear las expresiones que hemos llegado. Una expresión de interés que hemos llegado es que el coeficiente de fugacidad en la mezcla sobre el coeficiente de fugacidad puro es igual entonces a la fugacidad en la mezcla sobre la fracción molar en esa mezcla multiplicado por la fugacidad pura. Y la segunda expresión que hemos llegado es que el logaritmo del coeficiente de fugacidad en la mezcla sobre el coeficiente de fugacidad pura es igual entonces a la integral entre 0 y P, no sé si me estoy comiendo 1 sobre RT, sí, correcto, de la diferencia de los volúmenes parciales molares menos el volumen puro para ese componente diferencial de P. Bueno, muy bien. También habíamos llegado a la conclusión que cuando tenemos un comportamiento de volumen, por ejemplo, de este tipo, lo hagamos de modo diferente para no decir que solamente se comporta con este tipo, sino, por ejemplo, con un problema con un fenómeno de contracción, como sería una curva cóncava hacia arriba. Podemos entonces nosotros evaluar, si tenemos entonces aquí nuestra composición, que es I, como lo estamos llamando, por eso quiero puntualizarla. Aquí tendríamos entonces nuestro volumen de este componente en estado puro. Para cualquier valor de composición, por ejemplo este que tenemos acá, podríamos entonces trazar a ese valor de composición una línea recta tangente cuya intersección nos daría acá el volumen parcial molar. Es esa diferencia que tenemos acá la que queda interpretada entonces
a través de esta integral, esto para distintos valores de presión, desde 0 hasta P. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que hacer la integral entre 0 hasta 0 y P. La situación interesante en esto es que cuando nos aproximamos a un comportamiento ideal, esta curva que está acá, se aproxima a la línea recta de comportamiento de solución ideal, que es el comportamiento antes de mezclar. Por lo tanto, esta curva se va aproximando a esta recta, y cuando tenemos comportamiento de solución ideal, entonces vamos a tener la situación de coincidencia de la línea curva, que ahora es recta, con comportamiento de solución ideal, con la que corresponde a solución ideal. ¿Sí? Esto se va a aproximar hacia acá. Esto significa entonces que van a coincidir, si acá estamos I sub B y acá el volumen, van a coincidir entonces el volumen B puro con el volumen parcial molar. ¿Se ve esto? ¿Preguntas? Hasta aquí es donde habíamos intentado entonces llegar. Bueno, si esto está claro entonces hasta este punto, entonces podemos decir que con comportamiento de solución ideal, o sea, con este comportamiento, el logaritmo del coeficiente de fugacidad en la mezcla respecto al coeficiente de fugacidad pura, igual a la integral a 1 sobre t de la integral entre 0 y P del volumen parcial molar menos el volumen puro diferencial de P. Al ser esto iguales con solución ideal, entonces esta diferencia vale 0 y por lo tanto la integral vale 0. ¿Qué significa entonces? Que el logaritmo del coeficiente de fugacidad en la mezcla sobre el coeficiente de fugacidad pura vale 0, lo cual implica entonces que la relación del coeficiente de fugacidad en la mezcla de esa especie química sobre el coeficiente de fugacidad de esa especie química pura tiene que ser igual a 1. Tienen que ser iguales para que valga 0 en consecuencia. Esto, repito, si tenemos comportamiento de solución ideal. Y por lo tanto, entonces podemos decir que la fugacidad en la mezcla respecto a la fugacidad pura tiene un comportamiento muy sencillo. ¿De dónde saqué esta expresión? Esta expresión es esta expresión que tenemos acá. ¿Cuál es ese comportamiento sencillo? Significa que en la fugacidad en la mezcla lo puedo evaluar como el producto de la composición en la mezcla a esa temperatura y presión por la fugacidad pura a esa temperatura y presión. ¿Cuál es la ventaja de esto entonces? Que si consideramos que tenemos un comportamiento de solución ideal, es muy fácil evaluar fugacidad en la mezcla, puesto que si sabemos cómo evaluar fugacidad de sustancias puras, cuestión que hemos estado estudiando hasta ahora, vamos a poder evaluar fugacidad en la mezcla simplemente multiplicando por la composición que tiene en esa mezcla esa especie química. Vamos a poder evaluar la fugacidad en la mezcla de esa especie química simplemente conociendo la fugacidad de esa especie química en el estado puro multiplicado entonces por su composición en la mezcla. Si no podemos hacer esa suposición, lo lamento mucho, el logaritmo de la fugacidad en la mezcla sobre la presión parcial sigue valiendo entonces 1 sobre RT de la integral entre 0 y P del volumen parcial molar menos RT sobre P diferencial de P, en donde necesitamos conocer cómo varía el volumen parcial molar con la temperatura, con la presión que va desde 0 y hasta P, y por supuesto también con la composición, lo cual dificulta mucho más los cálculos. De ahí entonces que esta suposición de comportamiento de solución ideal de la mezcla sea una base muy importante para poder referir entonces cálculos en la mezcla. Esto que tenemos acá se conoce como el nombre de
regla, iba a llamarlo ley, pero vamos a llamarlo regla, regla de Lewis y Randall. Lewis es nuestro físico químico que ya lo conocemos, quien ha planteado entonces los conceptos de fugacidad, coeficiente de fugacidad y posteriormente actividad y coeficiente de actividad. Y Randall es un discípulo, fue su ayudante de cátedra, quien propuso entonces un artículo, no referido a este específicamente, sino al tema de la actividad, y por lo tanto esta regla se conoce con el nombre de la regla de Lewis y Randall. Esta regla de Lewis y Randall también sirve como definición de solución ideal. ¿Por qué establezco esto? Porque muchos textos definen solución ideal de muchas formas. Una forma es la forma fenomenológica, que es la que yo prefiero, donde decimos que las interacciones entre moléculas distintas son idénticas que las interacciones entre moléculas iguales. Esa es una forma de definición de mezcla gas ideal. Mejor dicho, de solución ideal. No mezcla gas ideal, sino solución ideal. Esta es una forma, una definición de solución ideal. La segunda forma de definir solución ideal es la de plantear que toda solución ideal, el delta B de mezcla y el delta H de mezcla son nulos. Recuerden que el delta de mezcla es esta distancia, y si tenemos comportamiento de solución ideal, esa distancia se anula, coinciden las dos. La curva blanca con la curva celeste, la curva blanca pasó a ser recta blanca, que coincide entonces con la recta celeste. Por lo tanto, el delta B de mezcla es cero, y análogamente ocurre lo mismo con el cambio entálpico de mezcla. Ambos son ceros. Esta es otra definición de solución ideal que también ustedes pueden encontrar. Una tercera definición de solución ideal es una expresión que habíamos encontrado anteriormente, o habíamos planteado anteriormente, que el potencial químico es el potencial químico puro más RT logaritmo de la fracción molar. Esto también suele ser tomado como una definición de solución ideal. O sea, muchos textos, por ejemplo, Levin, que recomendamos dentro de esta asignatura, comienza definiendo soluciones ideales de esta forma. Una cuarta forma de definir soluciones ideales es regla de Lewis y Randall. Todas estas definiciones, que yo lo voy a llamar entre comillas, son equivalentes entre sí y parten de la misma conceptuación. ¿Cuál? La conceptuación desde el punto de vista fenomenológico como un modelo que las interacciones entre moléculas distintas son las mismas que las interacciones entre moléculas iguales. O sea, no hay diferencia cuando A se encuentra con vecinos con B que cuando una molécula A, es decir, supongamos que tenemos una molécula central A, estando pura solamente tiene interacciones con A. B, estando puro, solamente tiene interacciones con B. Pero si mezclamos A con B, A puede tener interacciones con B y con A, y B puede tener interacciones con A y también con B. Bueno, ¿qué resulta de toda esta situación? No importa con quién esté A o con B, las interacciones son todas las mismas. Esto es lo que conocemos entonces como una solución ideal desde el punto de vista fenomenológico. Eso trae como consecuencia varios comportamientos en las propiedades parciales molares y en los comportamientos de las propiedades termodinámicas en las mezclas. Entre ellos, que el delta B de mezcla y el delta H mezcla sean nulos, y por lo tanto resulta entonces que coincide el volumen molar con su volumen parcial molar y la entalpía molar pura con su entalpía parcial molar. Esto es, los delta B de mezcla y delta H de mezcla sean nulos. La otra situación que nosotros habíamos deducido en la clase pasada es que el potencial químico como función de Gibbs parcial molar podría ser expresado como la función de Gibbs molar pura o potencial químico puro más RT logaritmo de XY. Esto tenía como consecuencia que el cambio de entropía en la mezcla no era nulo, a diferencia del delta B de mezcla y delta H de mezcla, que sí lo son. El cambio de entropía en la mezcla no es nulo, aunque para una solución ideal. Y la otra definición es la que acabamos de encontrar.
otro punto de partida es el que acabamos de encontrar, que es la regla de Lewis y Randall, que fíjense que es simplemente una consecuencia de que el hecho del que el delta de BM es casi a cero. Por lo tanto, por eso digo que todas estas definiciones, entre comillas, las voy a llamar yo, son simplemente consecuencias una de las otras y una consecuencia del modelo que se ha elegido, el modelo fenomenológico, el modelo molecular, el modelo constitutivo. Por constitutivo entendemos cómo está constituida la mezcla. Está constituida por partículas, eh, moléculas que tienen un comportamiento muy claro y muy definido. En este caso, el comportamiento que tenemos aquí definido es que las interacciones entre moléculas distintas son las mismas que las interacciones entre moléculas iguales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Repetimos. Bueno, sí, Mauro, vuelvo a subir el enlace. Bueno, muy bien. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Vamos bien, indica eso. Bueno, muy bien. Bueno, en base a lo que estamos viendo hasta aquí, voy a proponerles entonces la resolución de un problema más de la práctica. Mauro, ¿pudo introducirse en la pizarra? ¿No tuvo problemas? Bueno, muy bien, Mauro. Bueno, veamos entonces la resolución de un problema más. ¿Cómo podríamos encararlo? Veamos este entonces, este problema. Yo me voy a ausentar un par de minutos mientras ustedes lo miran y a la vuelta, por favor, si pueden hacerme algún un comentario o una propuesta cómo resolverlo.
Bueno, muy bien. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos resolverlo? ¿Alguna idea, una propuesta? ¿Qué tenemos como información? Fíjense que tenemos como información volúmenes parciales molares para el componente metano en función de la presión. Volúmenes parciales molares del componente 1, donde 1 es el metano. En una mezcla, metano y etano. ¿Qué podríamos hacer entonces para determinar fugacidad en la mezcla? Fugacidad en la mezcla es coeficiente de fugacidad en la mezcla por la presión. Presión la conocemos. Nos dice que lo calculemos a 60 bar. Entonces tendríamos que evaluar el coeficiente de fugacidad de la mezcla. ¿Cómo podríamos evaluar ese coeficiente de fugacidad? ¿Alguna idea? Bien, eso podríamos decir entonces que el logaritmo del coeficiente de fugacidad es igual entonces a 1 sobre RT de la integral entre 0 y P de B menos RT sobre P diferencial de P. Entonces, de una manera análoga a como proponíamos en el último problema de fugacidad pura, como empezamos nuestra clase de hoy, si tenemos información de P en función del volumen parcial molar, como efectivamente tenemos en nuestra tabla,
entonces podemos tener información de cuánto vale integrando B parcial molar menos RT sobre P. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque sabemos cuánto vale la temperatura. ¿Sabemos? Ah, no sabemos. Qué grande. Bueno, lo vamos a saber ahora. La temperatura es 298, 25 grados centígrados. Ahora sabemos cuánto vale la temperatura, perdón por la gafa. Sabemos cuánto vale la presión y sabemos cuánto vale la composición, ¿vale? 60% en peso. En donde el coeficiente de fugacidad de la mezcla está relacionado con la fugacidad de la mezcla por su presión parcial. Acá tuve una gafa yo. Entonces, y esto a su vez es igual entonces al coeficiente de fugacidad por fracción molar por la presión total. Ahora sí, el dato es 60 bar. Correcto. No me di cuenta de mi error. Ahora sí me estoy dando cuenta, así que lo estoy corrigiendo. Bueno, entonces, si hacemos una gráfica de cómo varía nuevamente el volumen parcial molar, perdón, menos RT sobre P en función de la presión, tendríamos entonces algún comportamiento, este es imaginario completamente, no sé cuál es, en donde la integral entre 0 y P diferencial de P nos estaría dando entonces la, el área bajo la curva. Podríamos ajustar entonces estos datos discretos que tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos discretos, lo podríamos ajustar estos 6 datos discretos a una expresión analítica, nuevamente, de B menos RT sobre P, igual a más B por P al cuadrado, más C, B por P, más C por P al cuadrado, por ejemplo. Y esa expresión analítica, entonces, reemplazarla en esta expresión, lo cual nos quedaría entonces que el logaritmo de la fugacidad de la mezcla sobre la composición por la presión total, que es la presión parcial, sería igual entonces a 1 sobre RT de la integral entre 0 y P de nuestra expresión analítica ajustada. A más B por P más C por P al cuadrado, diferencial de P. ¿Sí? ¿Se ve esto? Es exactamente el mismo procedimiento que habíamos adoptado en nuestro primer problema que hemos presentado hoy. ¿Se ve? Bueno, Mauro, muy bien. Marcelo, Santiago, Noelia, Natalie, Enzo, ¿preguntas? ¿Qué dificultades se encuentran? ¿Qué ven en este tema? ¿Lo ven muy complicado, muy engorroso, muy estructurado, muy matemático? ¿Cómo lo ven? El 60% de eso nos va a aparecer aquí, como 0,6. Es decir, no va a influir en el cálculo del coeficiente de fugacidad.
en la mezcla. No va a incluir en esto. Pero cuando nosotros digamos, queremos evaluar la fugacidad en la mezcla a partir del coeficiente de fugacidad, la relación es fugacidad en la mezcla igual a coeficiente de fugacidad por la presión parcial. Y esto a su vez es igual a coeficiente de fugacidad de la mezcla por la composición, la fracción molar, por la presión. Esto vale 0,6, perdón, esto vale 0,6, la composición vale 0,6 y la presión vale 60 bar. A ver, el problema me dice que tiene un 60% en etano. Entonces, ¿cuánto tendrá en metano? 40. Entonces, debo corregirme y esto no vale 0,6, sino vale 0,4. ¿Está claro ahora? ¿Se ve? Correcto, Mauro. Todo esto es para evaluar, entre otras cosas, por ejemplo, funciones de Gibbs en reacciones químicas. ¿Por qué? Porque en toda reacción química, acá me voy a adelantar bastante, en toda reacción química, si nosotros graficamos la función química a medida que va avanzando la reacción, lo vamos a poner de esta forma, la gráfica nos dice entonces que la función de Gibbs disminuye hasta alcanzar un mínimo cuando partimos de reactivos, hasta llegar entonces al equilibrio. Esto significa entonces que la diferencial de G es igual a 0. Esto significa entonces que, lo vamos a deducir después, la suma de los coeficientes estequiométricos de los agentes reaccionantes multiplicados por sus potenciales químicos es igual a 0, es equivalente. Esto significa entonces que deberíamos estar en condiciones de calcular potenciales químicos, que lo podemos relacionar con um, fugacidades. En realidad lo vamos a relacionar con actividades, pero también lo podemos relacionar con fugacidades. En definitiva, a partir de esta expresión, llegaríamos a una constante de equilibrio que va a estar basado en la fugacidad de los productos, fugacidad parcial, fugacidad en la mezcla de los productos sobre la fugacidad en la mezcla de los reactivos. Cuando tengamos esta expresión, tendríamos que entonces relacionar, si conocemos cuánto vale la constante de equilibrio, cuánto vale estas fugacidades en la mezcla con las composiciones en la mezcla, porque en definitiva nos va a interesar saber, para una reacción química que está en equilibrio, cuáles son las composiciones en equilibrio. Entonces necesitaríamos saber cuál es el valor de composición para que dé valores de fugacidad en la mezcla, cuya relación nos dé la constante de equilibrio, y la constante de equilibrio está relacionado con el hecho de que en el equilibrio la diferencial de G es igual a 0 y por lo tanto G es un mínimo. Me estoy adelantando muchísimo. Esto lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre con toda seguridad. Pero para responder un poco la pregunta, queremos saber cómo evaluar fugacidades de mezcla para poder entonces ver la relación que existe entre fugacidad de mezcla y su composición, para que, dado un valor de constante de equilibrio, que es análogo al hecho de que la función de Gibbs se minimiza y alcanza el equilibrio, podemos encontrar entonces la composición de equilibrio. Es por eso que nos interesa hablar, evaluar fugacidades de mezcla, y también nos va a interesar hablar de actividades. ¿Contesto su pregunta, Mauro?
En su mayoría. Bueno, sí, sí, porque hice un resumen de todo un capítulo, Mauro, por eso la respuesta fue tan, quizás hasta tan misteriosa, porque esto lo vamos a estudiar un poco más en profundidad cuando lleguemos a esta parte. Pero sí, efectivamente sirve para evaluar, conocer fugacidades en mezclas significa para evaluar composiciones en equilibrio cuando esas especies químicas participan de una reacción química y por lo tanto conocer las composiciones de equilibrio significa conocer la situación en la cual la función de Gibbs se minimiza o su diferencial de G es igual a cero o lo que es lo mismo, lo vamos a demostrar, se ha alcanzado un valor de potencial químico que corresponde a una relación para constantes de equilibrio definida de esa forma. Es un terrible resumen que hice de todo un capítulo de nuestra asignatura. Pero sirve para eso, en definitiva sirve para eso. También para evaluar transiciones de fase, como es la respuesta frente a la posibilidad de que haya un cambio sólido-líquido o un cambio líquido-vapor en una mezcla, lo cual nos va a interesar posteriormente para muchas situaciones de separación de mezclas, como es una cristalización, una destilación, una separación líquido-líquido y otras muchas posibles operaciones de separación. Esas operaciones de separación tienen la característica también de de poder finalizar en un equilibrio. De hecho, la separación ocurre para poder llegar al equilibrio bajo una determinada condición, y la condición de equilibrio es alcanzada cuando la función de Gibbs se minimiza o cuando la diferencial de G igual a cero. Eso lleva entonces a la evaluación entonces de los valores de las contribuciones de cada una de las especies químicas al valor de la función de Gibbs. Esas contribuciones se llaman potenciales químicos o funciones de Gibbs parcial molar. Y al evaluar entonces esas contribuciones, vamos a poder entonces determinar cuáles van a ser los valores de composición que podríamos alcanzar en determinadas fases en una operación de separación, en una destilación, en una cristalización, en una separación líquido-líquido, en distintas operaciones de separación que podamos efectuar. De ahí la importancia que tenga también conocer entonces cómo varía la función de Gibbs. Es una gran herramienta de predicción y de entendimiento de cuál es el fenómeno y por lo tanto sirve después para el manejo, el control y el diseño del proceso de separación. Y también de la reacción química, por supuesto. Bueno, muy bien. Y finalmente, entonces, espero que esto no los asuste demasiado respecto a lo que se viene, pero mi intención es que vayamos entendiendo paulatinamente esto, por eso eh, vamos a tratar ahí despacio, repitiendo. Espero sus preguntas para dar algún tipo de retroalimentación y podamos entonces ir entendiendo el tema e ir avanzando hacia esos objetivos de aprendizaje que recién les apuntaba. Transiciones de fase y equilibrio químico. Bueno. Nos queda entonces, finalmente, el planteo de este problema, que les presento ahora en la pizarra número 7. Y que lo tenemos acá. A ver, lo miramos un ratito, lo leemos y después quizás podamos hacer un comentario o una propuesta de cómo resolverlo.
Bueno, muy bien. ¿Propuestas? ¿Hace mucho frío en las donde se encuentran? ¿Están todos en la ciudad? Hablemos de otra cosa, si todos viven en la ciudad. Bueno, muy bien, Mauro. En mi barrio también. Estamos con frío, es cierto eso. En otro curso tengo alumnos en La Quebrada y me cuentan que está terrible, mucho peor que acá. Incluso tengo alumnos que trabajan en Los Salares y ahí están -15, -18, me llegaron a comentar. Alumnos que toman clases desde sus puntos de trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? Fíjense que tenemos la misma información que teníamos antes. Una tabla de presiones y volúmenes parciales molares. Entonces, me indican un camino. En este caso tenemos del componente uno, que es el nitrógeno. Muy bien, volumen parcial molar. ¿Qué podemos hacer entonces? Fíjense que la información que tenemos en la parte inferior de nuestra presentación, concretamente me estoy refiriendo a esta,
es para nitrógeno puro. No es aplicable al nitrógeno mezclado con hidrógeno, en donde la composición en la mezcla nitrógeno-hidrógeno es 0,4 para nitrógeno, por lo tanto 0,6 para hidrógeno. Y nos están pidiendo la fugacidad en la mezcla del nitrógeno 2 a 200 bar. La temperatura también la conocemos, vale 273 Kelvin. Nuevamente, probablemente podemos decir que el logaritmo del coeficiente de fugacidad del nitrógeno 2 en la mezcla es el logaritmo de la fugacidad en la mezcla del nitrógeno 2 sobre la fracción molar del nitrógeno 2 por la presión total. Y esto nuevamente va a ser igual a 1 sobre RT de la integral entre 0 y P del volumen parcial molar de mezcla menos RT sobre P diferencial de P. Nuevamente entonces quizás podamos decir que si tenemos datos discretos de P y volumen parcial molar, acá en este caso tenemos 3 datos discretos, podríamos tener entonces 3 datos discretos de la relación B sub nitrógeno 2 menos RT sobre P, que es nuestro integrando. Nuevamente entonces podríamos, con esos 3 datos discretos, podríamos entonces hacer una representación de volumen de nitrógeno 2, parcial molar, menos RT sobre P, en función de la presión. Esa representación seguramente nos arrojaría algún tipo de comportamiento, no va a ser tan curvilíneo, nos va a suponer algún tipo de comportamiento desde 0 hasta la presión de 200 bar. El área bajo la curva va a corresponder entonces al valor de esta integral. Nuevamente entonces, los datos discretos, que son 3, podrían ser entonces ajustados mediante alguna expresión de la variable independiente en función de la variable dependiente, alguna expresión cuadrática. Podemos hacer otros ajustes, por supuesto, pero recomiendo siempre por lo menos hacer alguna cuadrática, que podrás entonces ser reemplazada en la expresión que nosotros tenemos, y por lo tanto la integral más fácilmente evaluada. Todo esto podemos hacer este ajuste si tenemos un R cuadrado bueno, es decir, que es bueno mayor que 0,95, esto estaría bastante bien.
si podemos lograr entonces ese, ese coeficiente de ajuste, lo cual nos da confianza de que nuestros datos discretos están bien representados por esta expresión polinómica. Bueno, una vez que tengamos evaluado el valor de esta integral, va a resultar entonces fácil poder decir que si el coeficiente de fugacidad del nitrógeno, que ha sido evaluado por esta integral, es igual a la fugacidad del nitrógeno sobre su fracción molar por la presión total, entonces la fugacidad en la mezcla del nitrógeno va a ser igual entonces al coeficiente de fugacidad que recién hemos evaluado, multiplicado por su fracción molar que vale 0,4, multiplicado por su presión que vale 200. Y este valor, bueno, lo evaluaremos a partir de esta expresión. ¿Sí? Es lo mismo que hemos planteado en el caso del problema anterior, que era para la mezcla de etano y metano, y también lo hemos planteado en nuestra primera aproximación cuando empezamos la clase, que fue para una sustancia pura, en donde en lugar de evaluar la expresión B menos RT sobre P, evaluamos Z menos 1 sobre P con también eh, un ajuste por mínimos cuadrados de los datos discretos, y eso nos permitió entonces evaluar coeficiente de fugacidad pura. Lo mismo, el mismo procedimiento lo estamos aplicando entonces ahora para evaluar en el penúltimo problema que estamos haciendo y también en el último problema. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve el procedimiento? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bien, eso es para la segunda parte, Mauro. Veamos la segunda parte. ¿Qué nos pide? El error que se comete cuando estimamos la fugacidad si suponemos que la mezcla tiene un comportamiento de solución ideal. Si que la mezcla tuviera un comportamiento de solución ideal, vamos a la pizarra número 8, en donde la fugacidad del nitrógeno en la mezcla fue posible evaluarlo si, habiendo evaluado la integral, esto en su forma más directa, esto en la primera parte. En la segunda parte, si la mezcla de nitrógeno más hidrógeno es una solución ideal, entonces debe cumplir Lewis y Randall. ¿Qué significa que cumple Lewis y Randall? Que esta fugacidad del nitrógeno, esta vez de solución ideal, tiene que cumplir entonces que es su fracción molar multiplicado por la fugacidad pura. Es decir, que si nosotros conociéramos la fugacidad de nitrógeno pura, la simple multiplicación por 0,4 nos daría una cifra que arduamente la hemos conseguido en la parte A, evaluando el logaritmo de la coeficiente de fugacidad en la mezcla como 1 sobre RT integral entre 0 y P de B menos RT sobre P diferencial de P. Digo arduamente porque esto es un buen trabajo matemático, algebraico. En cambio, esto es una simple multiplicación si conociéramos cuánto vale la fugacidad del nitrógeno puro. ¿Se ve, Mauro? ¿Hasta acá? Bien. ¿Cómo evaluamos entonces la fugacidad pura? Bueno,
Fugacidades puras lo sabemos evaluar. La fugacidad pura del nitrógeno esta vez, que es el logaritmo entonces de la fugacidad del nitrógeno puro sobre su presión, es igual entonces, una de las formas de evaluarlo, estamos hablando de puro, estamos hablando de decir que es la integral entre 0 y p de z menos 1 sobre p diferencial de p. O bien que es igual a 1 sobre RT del volumen molar puro menos RT sobre P diferencial de P, por supuesto, integral entre 0 y P. Dos expresiones totalmente análogas entre sí. Totalmente semejantes, idénticas en definitiva. Bueno, ¿qué información tenemos para evaluar esto? Bueno, acá puede entonces intervenir nuestra EOS. Nuestra EOS tiene la forma P por B igual a RT más A por P más B por P cuadrado más C por P cubo más D por P cuarta, si es que no, si es que lo mire bien. RT más A por P, bien, lo mire bien. Muy bien. Esta es nuestra EOS. ¿Qué les parece que podemos hacer con nuestra ecuación de estado? Eso significa EOS. Esta ecuación de estado vale para nitrógeno puro, obviamente. Si tenemos esa ecuación de estado y queremos evaluar el coeficiente de fugacidad del nitrógeno puro, ¿qué tendríamos que hacer? Si nos fijamos, podríamos decir entonces que si dividimos por RT, esto es 1 más A sobre RT por P más B sobre RT por P cuadrado más C sobre RT por P al cubo más D sobre RT por P cuarta. ¿Y qué es P por B sobre RT? Z. Bien. Entonces, Z vale toda esta expresión. Bien. Z menos 1 vale A sobre RT por P más B sobre RT por P cuadrado más C sobre RT por P cubo más D sobre RT por P cuarta. Bien. Y Z menos 1 sobre P vale esta expresión. Vale entonces A sobre RT más B sobre RT por P más C sobre RT por P cuadrado más D sobre RT por P cubo. Muy bien, entonces tenemos una expresión analítica para Z menos 1 sobre P, lo cual significa entonces que el logaritmo del coeficiente de fugacidad pura va a ser igual entonces a la integral entre 0 y P de A sobre RT más B sobre RT por P más C sobre RT por P cuadrado más D sobre RT por P cubo, todo diferencial de P. O sea, contar con una ecuación de estado nos permite una evaluación analítica de esta expresión.
nos permite una evaluación analítica de la integral. Cuando no tenemos la ecuación de estado, lo que procuramos es, con los datos discretos de una tabla o de una gráfica, poder entonces evaluar esa integral. Un camino un poco más laborioso. Pero si conocemos la ecuación de estado, desde el punto de vista analítico es más fácil, puesto que solamente tenemos que resolver la integral en forma analítica, cosa que estamos haciendo entonces aquí. Resuelta esta integral en forma analítica, vamos a poder conocer entonces cuánto vale el coeficiente de fugacidad del nitrógeno 2 puro, y por lo tanto vamos a poder conocer cuánto vale la fugacidad del nitrógeno 2 pura, simplemente como el producto del coeficiente de fugacidad puro por la presión. Bien, conocemos entonces esto, por lo tanto sabemos que esto lo podemos evaluar y introducirlo entonces en esta expresión. Conocido entonces cuánto vale la fugacidad del nitrógeno pura, multiplicado entonces por su composición 0,4, vamos a poder conocer cuánto vale la fugacidad si supusiéramos que la mezcla nitrógeno-hidrógeno se comportara como solución ideal. Por otra parte, en el punto A, evaluamos la fugacidad del nitrógeno desde un punto de vista más estricto, es decir, con mucha información respecto a volúmenes parciales molares, que es una expresión en donde realmente tiene en cuenta las no idealidades, es decir, tiene en cuenta la existencia de interacciones. Entonces, por un lado, evaluamos la fugacidad del nitrógeno por la expresión del punto A. Y por otro lado, evaluamos la fugacidad del nitrógeno con la expresión de Lewis y Randall en el punto B, que correspondería a una fugacidad con comportamiento solución ideal. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Es la pregunta que se hace en el problema, en la consigna. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos? Para establecerlo cuantitativamente esa diferencia, podemos establecer un error relativo, que es la fugacidad que realmente entendemos que es la certera, es la que mejor nos permite calcular, que fue en el punto A, menos la fugacidad del nitrógeno 2, calculado en el punto B, que es una aproximación, considerando que la mezcla de nitrógeno y hidrógeno se comporta como solución ideal, sobre la certeza que nosotros tenemos, que es la fugacidad de nitrógeno 2, calculado en el punto A. Ese error relativo, multiplicado por supuesto por 100, si queremos hablar de un error porcentual, ese error relativo nos daría entonces el grado de error que cometemos para este tipo de mezcla, para esta mezcla en particular, para esta composición, el error que cometemos cuando decimos que nuestra mezcla se comporta como solución ideal. Ese es el objetivo que tiene entonces este problema. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bien, Mauro. Enzo, Noelia, Natalie. Bien, Noelia, muy bien. Bien, Natalie. El error se calcula como, lo vuelvo a repetir acá abajo, error es igual entonces, ese es el error relativo. Es el valor que nosotros suponemos cierto. De los dos valores que hemos calculado en el punto A y en el punto B, dado que el punto B es una suposición de comportamiento, el valor que vamos a suponer cierto es el del punto A. Entonces, el valor cierto de nitrógeno 2 menos el valor el cual suponemos que es una aproximación, que es la fugacidad calculada como solución ideal, esto es por Lewis y Randall, en el punto B, dividido el valor que nosotros creemos que es cierto. Esto es un error relativo. Si no lo dividiéramos por la fugacidad que nosotros creemos cierto, es un error absoluto. Lo relativo tiene la ventaja de referenciarnos a la magnitud que realmente estamos evaluando. De esa forma, entonces, podemos determinar cuán lejos está de la magnitud que nosotros consideramos como cierta, la magnitud que nosotros consideramos como aproximación. Entonces, la cuantificación de cuál es la diferencia entre estos dos valores viene normalmente mejor definida por el error relativo y no por el error absoluto.
Entonces, esto multiplicado por 100 nos da el error relativo y nos dice cuán diferente es calcular la fugacidad simplemente con la regla de Lewis y Randall, que es una regla muy simple. ¿Por qué es muy simple? Porque solamente tenemos que conocer la fugacidad pura, y la fugacidad pura es más fácil de encontrar que la fugacidad en la mezcla. ¿Por qué? Porque de última nuestro recurso para calcular la fugacidad pura es simplemente recurrir a nuestra carta generalizada basada en el principio de los estados correspondientes, donde nos dice que la fugacidad pura está basada en la presión reducida y en la temperatura reducida. Y por lo tanto, si conociéramos nuestro sistema, temperatura crítica y presión crítica de la fugacidad del componente que queremos calcular, es decir, temperatura crítica y presión crítica del componente cuya fugacidad quiero calcular, ahí me estoy refiriendo bien, puedo entonces conocer muy rápidamente cuánto vale el coeficiente de fugacidad y de ahí cuánto vale la fugacidad pura, sin siquiera recurrir a una ecuación de estado como aquí está presente. Con esta aproximación de conocimiento por el principio de los estados correspondientes de la fugacidad pura, puedo evaluar muy fácilmente la fugacidad de mezcla sin conocer datos de volúmenes parciales molares, por ejemplo, que es la exigencia que tengo si lo voy a hacer una aproximación mucho más estricta. Entonces, la suposición de comportamiento de solución ideal en gases es bastante común, simplemente por el hecho de que no hay mucha información sobre volúmenes parciales molares que nos permitan efectuar un cálculo más estricto a través de esta expresión, y es mucho más fácil calcular esa fugacidad de mezcla a partir de la regla de Lewis y Randall, sobre todo cuando contamos con información de gráficas o correlaciones basadas en el principio de estado correspondiente. De ahí entonces que nos interesa en este caso, y para ejemplificar, realmente qué error cometemos cuando calculamos por Lewis y Randall respecto a que cuando hacemos un cálculo estricto. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Bueno, muy bien eso. Bueno, no quiero abusar de la atención de ustedes y quizás seguramente del cansancio de ustedes, comenzando tema nuevo. Así que si no tenemos más preguntas, vamos a dejar acá nuestra penúltima clase. La clase del jueves va a ser nuestra última clase para este periodo del primer cuatrimestre. Y bueno, nos vamos a estar encontrando después, continuando con este tema, en el segundo periodo, en el segundo cuatrimestre. Recuerden que vamos a tener nuestro segundo parcial en la segunda semana, segundamente después de iniciado el segundo cuatrimestre. Muy bien, ¿tenemos preguntas? Bueno, aparentemente no. De modo que vamos a detener nuestra grabación.